Amigos de Perfiles TV, un gusto estar junto a ustedes en este programa número 33, hoy con una bienvenida muy especial porque estamos directamente desde la mesa, no hicimos este primer bloque que hacemos de presentación. Bueno, en un ratito nada más le vamos a contar también las ofertas de farmacia y perfumería Soria, pero lo más importante es contarle que, como siempre, agradecemos a Tu Espacio Moda y Vanguardia que nos viste aquí en Cardona. Hoy tenemos una remera de la línea Rasti que después la vamos a mostrar bien, muy colorido venimos hoy. Esto es la colección verano 2017-2018 de Tu Espacio Moda y Vanguardia, Casa Colmán Limitada, que la van a encontrar en Cardona, Santa Catalina, Rodó y Ombúes de la Valle. Estamos peinados y maquillados por Peinados Nivia, 4536-9323, como siempre trabajaron junto a nosotros hoy. Y por supuesto le damos el agradecimiento a nuestra anfitriona, a Nancy de aquí de Parada 1, que va a agasajar a nuestros invitados con sus exquisitos platos. Parada 1 que se prepara para el próximo 10 de noviembre para festejar el primer año de Parada 1, y lo va a hacer con música, con invitados y mucho más. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que ya están junto a nosotros. Vamos a arrancar por el doctor Roberto Gossi, que es edil de la Junta Departamental de Montevideo por el Partido de la Concertación. Bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias, te agradecimiento por esta invitación, Aníbal, a este programa que ya estamos participando por segunda vez. Por segunda vez. Además, usted es integrante también de la red de municipios sustentables, ¿no? De la red uruguaya de ciudades sustentables. Ahí está, de ciudades sustentables. Que fue lo que hablamos un poco el año anterior. Exactamente, estuvimos hablando de ese tema y comentando un poco cómo funciona la red en Uruguay. Bueno, vamos a hablar un poco de política, ¿no? Porque se acerca un año electoral. Con todo. Y bueno, y apoyando a Edgardo Novic, ¿no? Exactamente, dentro del movimiento de Edgardo Novic, en un sector que se llama La Gente de Novic, y en su sector nuestro con un perfil ciudadano que se llama Movimiento Cívico Ciudadano. Cívico Ciudadano. Les voy a contar un poquito sobre cómo estamos funcionando, qué estamos haciendo, y también invitarlos para que se informen y para que nos acompañen, por supuesto, en todas las actividades que hacemos, no solamente desde el punto de vista político, sino también social. Perfecto. Bueno, Gonzalo Arias, también del mismo grupo. Un gusto, Gonzalo. Muchas gracias, Aníbal. La verdad que un gusto estar acá por segunda vez también, pero la primera vez adelante de Visto cámara. Ya nos habíamos comprometido a que te invitábamos a estar. Bueno, estuvo acompañando a Roberto, en este caso. La Concertación es la unión de gente que viene de diferentes sectores políticos que se unieron, blancos, colorados, frente amplistas, que ahora también se han sumado, e independientes, ¿no? Sí, estamos con ese desafío de generar un nuevo partido, que es el Partido de la Gente en todo el país, lo cual nos ha llevado un trabajo bastante importante durante este año y los próximos 2 años que vienen rumbo a las elecciones nacionales del 2019. Ahora vamos a hablar cómo es el tema de la captación de la gente. Vamos a hablar también de la propuesta de Edgardo Novic, de el llamado a candidatos a intendente que lo van a elegir consultoras, que ha traído repercusiones que hasta hoy se sigue hablando. Hoy estaba leyendo críticas realmente importantes, principalmente del sector político. Vamos a ver qué dice la gente en realidad, que es la que vota, ¿no? Que si siempre estas cosas no caen bien, dentro de la oposición aprovechan un flanco fácil para atacar, ¿no? Exacto. Eso lo vamos a hablar dentro de un rato. ¿Cómo no? Bueno, Loren Castro es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le agradecemos que esté de visita por acá, sé que anda por Uruguay, también por la República Argentina. Y bueno, ha llegado hasta este Perfiles TV para contarnos un poco también cuál es la realidad que vive Venezuela, que vemos a través de las cadenas internacionales, pero seguramente él va a tener una perspectiva muy de adentro. Bienvenido, Loren, un gusto recibirlo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y muy contento de estar acá compartiendo con los uruguayos, con nuestros hermanos del sur, un poco para exponer nuestra situación de derechos humanos, nuestra situación política, en donde el pueblo de Venezuela hoy está sufriendo los embates de un gobierno que no entiende que debe haber una estabilización económica y un acuerdo interno en el país para poder estabilizar nuestra situación de crisis humanitaria, de crisis política, económica, quiebra de institucionalidad. Y bueno, esto nos ha llevado a los venezolanos a emigrar, a muchos venezolanos a emigrar. No es mi caso, yo sigo siendo diputado y regresaré a mi país, pero que ha hecho que los venezolanos no tengan condiciones para vivir en nuestro país. Bueno, Diego Gabrita también es venezolano, pero residente en Uruguay, trabaja aquí en el Parla Sur, en Montevideo, me parece que está un poco también el nexo. En tu caso, ¿podríamos hablar de que emigraste también a raíz de la situación o buscando otra perspectiva aquí en Uruguay?
básicamente buscando otras perspectivas en Uruguay. Estuve estudiando la posibilidad de hacer una maestría en la Universidad de la República y eso precisamente fue lo que vine a hacer. Estoy culminando actualmente esa maestría y luego, cabe resaltar que fue en enero del 2015, en donde aún había un plano institucional en Venezuela. Acaban de ganar la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo de nuestro país, y se planteaba una ruta de esperanza para todos los venezolanos en un plano de igualdad, en un plano donde la oposición pudiese tener algunas voces. Luego de ese enero, y luego de haber ganado la oposición la mayoría del poder legislativo, se desdibujaron bastante las instituciones en el país, lo que provocó una ola migratoria, una diáspora fuerte de los venezolanos fuera de Venezuela. Ya están constituidos en 120 países del mundo y siguen yéndose. Cada día siguen yéndose. Son miles y miles de venezolanos que se van por tierra, se van por mar y se van por aire de Venezuela. Ahora vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar cómo está la situación. El otro día veíamos un programa especial que hizo Telenoche por Canal 4 desde Venezuela, donde mostró un poco todas las voces y se veía la realidad, ¿no? Sí. Pero una realidad que, según los oficialistas venezolanos, las cadenas internacionales la pintan de una manera que no es la que vive en Venezuela. Queremos escucharlo de boca de ustedes, a ver de cómo se vive realmente en Venezuela. Pueden servirse, vamos a disfrutar un chivito al plato de aquí de Parada 1 y bueno, mientras disfrutamos de este chivito, vamos a conversar un poco. Vamos a arrancar hablando de política, doctor. Bueno, ¿cuántas repercusiones con la propuesta de Novik de el llamado a postularse a intendente? Ciudadanos que tengan ganas van a ser estudiados por consultoras y bueno, los elegidos podrán ser candidatos. Yo creo que es una propuesta innovadora que fortalece la democracia, porque hasta ahora, ¿cómo hacía usted para ser candidato en un partido? Tenía que tener amigos, tenía que tener influencia, tenía que tener una tradición dentro del partido. Hoy por hoy se abren las puertas para que cualquier ciudadano que crea que tiene las capacidades necesarias pueda postularse libremente. No es necesario tener influencia, ni amistades, ni todo lo que la política tradicional conlleva para llegar a un cargo de responsabilidad. Esto no quiere decir que la instancia técnica de calificación sea la instancia decisora. Después siempre la idea es que las consultoras elijan una terna y que después se van a aplicar, por supuesto, los mecanismos que la ley prevé. La ley de partidos prevé de que los candidatos a intendentes departamentales lo elija la convención departamental del partido. O sea que eso no se puede soslayar. O sea, hay una instancia técnica donde se presentan todos los candidatos que así lo deseen. Después de esa terna, seguramente la convención tomará en cuenta esa calificación de idoneidad para elegir el candidato político. Yo creo que esto enriquece la política. Y la prueba está que cuando la oposición le duele tanto este sistema es porque algo bueno hay detrás de todo esto. Se está renovando la política, se está renovando la forma de encarar la gestión pública. Se está dando prioridad a la gestión sobre todo los temas ideológicos y los temas que nos han enfrentado. Tengan en cuenta que las ideologías extremas nos han enfrentado a los uruguayos durante mucho tiempo y es hora de superar ese gran trauma nacional y crear un grupo de ciudadanos calificados que empiecen a trabajar por la gestión pública. La gestión no tiene signo político, no es de izquierda ni de derecha, la gestión es buena, es mala, el déficit no tiene ni izquierda ni derecha. Simplemente hay que coordinar esfuerzos y articular capacidades para lograr el mejor resultado en la administración del país. Esta idea incluso al sector de ustedes que están dentro del sector de Novik se ajusta bastante, ¿no? Porque ustedes justamente, usted especialmente no viene de la política, es decir, fue elegido, lo contaba el año anterior, la gente se renueva, como dijo Mirka Legrand, fue elegido por la población de Montevideo como líder de la Junta Departamental, pero usted no era político, es decir, nunca militó en política. Exacto, yo nunca había tenido ninguna participación política, simplemente cuando llegaron las elecciones municipales del 2015 me entrevisté con los 4 candidatos que en ese momento había del partido político y les presenté el programa de Ciudades, qué es lo que quería lograr yo. El señor Novik fue el más receptivo y el que me dio lugar dentro de su partido. Los demás había que tener otros requisitos que yo no reunía. Yo no tenía tradición política, ni venía de familia política, ni tenía una militancia en la política, venía de la sociedad civil. Bueno, ahí encontré un espacio, ese espacio fue convalidado por la ciudadanía, sacamos 26.000 votos en Montevideo, casi 25.872 votos en la elección de mayo del 2015, y bueno, y estamos ocupando este cargo
no por el tema de venir de un sector determinado de la política, que también es importante, ¿no? Pero sino que venimos directamente marcando un perfil ciudadano, y ese perfil ciudadano es el que queremos hoy manifestar, promover y hacer conocer a través del movimiento cívico ciudadano que estamos liderando. Uh-huh. Bueno, y hablando de grupos, Gonzalo sí, ya es un hombre que viene de la política, digamos, integrándose a este grupo también. Sí, exactamente. Yo venía de militancia desde bastante joven, pero muy entusiasmado en este nuevo proyecto que permite justamente unificar voluntades y capacidades de gente que venga de todos los partidos políticos. Por eso me parece también muy interesante esta propuesta, que, como decía Roberto, no modifica los parámetros de la normativa, porque algunos nos han acusado como que es algo que queremos tratar el país como una empresa. Digo, no es así. Digo, nosotros, la postulación de un candidato tiene la selección, la proclamación y la elección por la gente. La proclamación va a seguir siendo en las convenciones departamentales. Simplemente la primera parte, que era la selección, antes las hacían los líderes del partido, las hacen a dedo. O sea, yo fui convencional de mi partido durante 15 años. Elegí 3 candidatos a intendente de Montevideo. Nunca nadie me consultó quién iba a ser el candidato. Me venía del liderazgo. Ahora va a venir con una selección y con unas referencias técnicas que nos va a permitir a los que vayamos a estar en las convenciones departamentales del Partido de la Gente tener los elementos para hacer la selección con mucha más solidez y razonabilidad de lo que se hacía antes. ¿Por qué cree que duele tanto dentro de los partidos tradicionales, especialmente, aunque el Frente Amplio ha dicho ya un poco más de todo esto? Más allá del sistema, a mí me parece que lo que causa malestar es la irrupción de alguien ajeno a la política en una especie de coto de caza que les molesta a los políticos que le vengan a sacar espacios que fueron tradicionalmente para determinados partidos. Eso parece que puede ser molesto, pero yo creo que tarde o temprano se va a adaptar a la nueva realidad todos los partidos, ¿no? El Frente Amplio ha dicho, en realidad, distinto a lo que piensan los partidos tradicionales, que es peligroso este sistema de Novi, porque es un país de técnicos, de tecnócratas, que atentaría un poco hasta contra la democracia misma. ¿Sabes lo que es peligroso para la democracia? La demagogia, la corrupción y la falta de capacidad para ejercer los cargos públicos. Y de eso hemos tenido de sobra en estos últimos años. Responde. Eso es realmente peligroso. Bueno, le vamos a dejar que sigan disfrutando del chivito. Bueno, diputado, cuénteme un poco. Usted fue elegido de la Asamblea Nacional. Un gran aire de aliento para la oposición en ese momento al obtener las mayorías parlamentarias, pero ahí comienza una andanada de choques y desencuentros entre la oposición, el gobierno que comienza a perseguir a los opositores, termina con heridos, muertos en las calles. ¿Por qué derivamos a esta situación después de pasar una elección donde la Asamblea mayoritariamente pasa a ser opositora? Bueno, básicamente porque el gobierno del PSV estaba acostumbrado a gobernar con todos los poderes en la mano. Y ellos no esperaban que hubiese una respuesta del pueblo de Venezuela mayoritaria hacia la oposición venezolana. Nosotros hemos denunciado que el Estado venezolano está secuestrado en su totalidad, a tal punto que la fiscal general de la República, quien nosotros habíamos señalado que tenía simpatía por el gobierno de Hugo Chávez y por el gobierno de Nicolás Maduro, tuvo que huir del país porque la persiguieron. Imagínense lo que estoy diciendo, o sea, el gobierno salió a perseguir a la fiscal general de la República y la fiscal general de la República no pudo enfrentarlo, sino que tuvo que salir huyendo. Hoy el defensor del pueblo, el que funge como defensor del pueblo de manera ilegal, es el defensor del pueblo y el fiscal general de la República. Eso es algo que es inexplicable. El gobierno empezó el asedio contra la Asamblea Nacional, la sitió, la bloqueó mediante mecanismos de militancia de ellos y la Fuerza Armada Nacional que sostiene a Nicolás Maduro, porque eso es importante decirlo. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno sostenido por los militares corruptos
y vagabundos de mi país, los que están al mando del narcotráfico, los que están al mando del contrabando de la gasolina, los que están al mando del contrabando de los alimentos y la importación de alimentos. Han acabado con la empresa privada y han utilizado toda la estructura del Estado para perseguir y meter preso a los opositores. Hoy tenemos un diputado llamado Gilbert Caro que está detenido injustamente sin ningún tipo de debido proceso. Y luego hicieron la Asamblea Nacional Constituyente, en donde inventaron una votación para supuestamente ellos tener una justificación de cuerpo legislativo para ellos poder justificar algunos préstamos, endeudamiento del país. Evidentemente, los países del mundo no reconocen esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo último que ha sucedido? Se plantearon unas elecciones a gobernador en donde el gobierno violó todas las leyes electorales, asedió a todos los candidatos, persiguió dirigentes de base y promovió la abstención, en donde se dio como resultado que ellos tuvieran 17 gobernaciones de 23. Posterior a esto, obligaron humillantemente a todos los gobernadores electos a subyugarse a la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que es ilegal. Nuestro caso es un caso sui generis, no tiene precedente, en donde se ha utilizado toda la institucionalidad del Estado para oprimir, reprimir y perseguir al pueblo de Venezuela. Hoy tenemos crisis humanitaria, la gente en los demás países del mundo no nos cree porque esto es un país petrolero y cómo vamos a estar en una crisis humanitaria, una crisis de alimentos. ¿Se fundió el petróleo en Venezuela que no salió más? Se robaron todo el dinero que se dio en lo que llamamos nosotros los venezolanos tradicionalmente las vacas gordas. El petróleo tiene unos ciclos en donde sube mucho, pero viene la caída y eso siempre ha sido así. Otra vez no nos preparamos para las vacas flacas y el gobierno montó una red de corrupción a tal punto que todo el aparato de importación lo maneja el Estado con dólares preferenciales, en donde un dólar preferencial puede costar 6.000 bolívares, pero en el dólar negro, en el dólar paralelo, ya está un dólar a cambio de 40.000 bolívares. Los que hacen la compra son los militares. Los que tienen las empresas importadoras son militares adeptos al PSV. Esta comida llega al país y así mismo como llega, sale y la venden en Colombia y en las otras fronteras que tenemos. Y es un negocio redondo que ellos están teniendo allí, mientras que hoy los venezolanos no tenemos medicina, tenemos alrededor de un 95% de escasez de medicina, la gente se está muriendo de diabetes, de cáncer, de hipertensión y de otras enfermedades que sería imposible pensarlo. Hoy tenemos brotes de difteria y de enfermedades que son impensables en este mundo. Y no dejan llegar las ayudas humanitarias. No vi mal el otro día, una ayuda humanitaria que quería llegar del exterior, no la dejaron ingresar, ¿no? Las bloquean en los puertos y ellos mismos, lamentablemente, pues las agarran y las comienzan a comercializar afuera. No es que, o sea, está mal que las bloqueen, pero aparte ellos hacen un negocio de todo y se aprovechan de la miseria de la gente para esto, ¿no? ¿Qué ha traído como consecuencia esto? Que los venezolanos empiecen a buscar futuro. Los venezolanos no somos un pueblo que esté acostumbrado a emigrar. Nosotros más bien estábamos acostumbrados a recibir inmigrantes. Recibimos argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos, árabes, españoles, italianos. Comunidades de todo el mundo vivían en Venezuela. Hoy estas comunidades se están también devolviendo a los países de origen o a los países de sus familiares que en algún momento vivieron en Venezuela. La realidad muy dura para nosotros. Ahora, hay un pueblo que quiere seguir luchando. Nosotros creemos que la presión internacional nos va a ayudar bastante y creemos también que los venezolanos estamos en la capacidad de volver a reorganizarnos para seguir luchando por nuestra libertad. Que en dadas cuentas es lo que queremos, ¿no? La estabilidad económica, la capacidad de producir, de trabajar. Los venezolanos hemos ido a otros países a trabajar, a desempeñarnos en cualquier trabajo, así
tengamos una profesión, dado que más del 50% de los que están emigrando hoy en Venezuela tienen por lo menos una carrera técnica, son profesionales, médicos, abogados, ingenieros, que evidentemente pues llegan a otros países y no pueden desarrollar su carrera profesional porque bueno, hay una serie de mecanismos legales que hay que hacer y se entregan a cualquier trabajo digno para poder salir adelante. En tu caso, Diego, bueno, tú eres abogado y estás en contacto también con los venezolanos que hay en Uruguay. Estaban mirando el otro día que, bueno, muchos uruguayos que hace años, incluso hasta escaparon de la dictadura, se fueron a Venezuela, están retornando hoy, hijos de esos uruguayos que están allá, y bueno, muchos venezolanos. ¿Cuál es la realidad del venezolano que llega a Uruguay a realidades? ¿Son profesionales, como decía el diputado, o hay gente sin título que viene a trabajar en lo que sea en Uruguay? Mira, hay en este momento, según los registros nuestros de los uruguayos de los venezolanos que están llegando día a día al país, se encuentra cerca del 63% son profesionales. Tienen una carrera ya y de esos 63, el 40% tiene una especialidad. Pero esto no quiere decir que si no tienes esas carreras en 5 años no tengas un oficio o no hayas desarrollado una carrera técnica por lo menos para defenderte aquí. De todos modos son personas que están dispuestas a trabajar en lo que sea, porque si algo se ha valorado es este tema al principio de poder adaptarse a un trabajo decente, un trabajo digno, algo que te dé un sueldo mensual en el que puedas mantenerte a ti y a tu familia. ¿Qué está sucediendo? Están migrando las familias enteras. Entonces mira el abuelo, la madre, el padre, los hijos, los nietos, incluso hasta las mascotas están migrando. O sea, traen todo eso porque precisamente la crisis humanitaria que hay en el país te hace pensar en tus padres, te hace pensar en las personas que necesitan una pastilla, necesitan una medicina mensual, tengas enfermedades que necesiten este medicamento mensualmente. Haces que busquen otros horizontes donde puedan conseguir, donde una medicina o el hecho de necesitar una medicina diariamente no se transforma en prácticamente una pena de muerte como está sucediendo allá. Personas que tienen problemas con circulatorios, problemas cardíacos, problemas de diabetes, o sea, sencillamente no consiguen sus medicamentos. Entonces, y acá en Uruguay, Diego, ¿a dónde recurren? Porque obviamente a la Embajada de Venezuela no van a recurrir. Bueno, precisamente una embajada que está denunciada por otra parte por algunos hechos irregulares que podamos hablar. Acá en Uruguay sí, el Senado denunció, ha denunciado varias veces ya actos políticos del embajador Chirinos. Eso es un hecho público que ya han censurado y todo. Precisamente aquí se han hecho varias cosas a través de sociedad civil. Tenemos Manos Veneguayas, que es una ONG que participa precisamente de estos uruguayos retornados y venezolanos que están migrando acá en un ida y vuelta, en una se pudiera decir una alianza generacional. De aquellos uruguayos que se fueron en el 70, en el 80 a Venezuela, que extrañan Venezuela y que por estas circunstancias se vinieron, ¿no? Como explican ellos mismos, la dictadura de derecha los llevó a Venezuela y la dictadura de izquierda los está trayendo a Uruguay. Estas personas estamos allí haciendo varias cosas, entre esos clasificados veneguayos, que es una bolsa de trabajo social en donde se le dan, todos los venezolanos pueden meter su currículum, pueden enviar su currículum y se les dan las ofertas laborales al día, ofertas laborales de personas y empresas que ya conocen la realidad venezolana, conocen que hay profesionales allí y que sencillamente por el tema de la reválida X y Z, pues se les hace difícil ejercer su profesión. Entonces son un poco más permisivos o flexibles, si se pudiese decir, con el tema de esta reválida para que puedan ejercer algunas carreras. Tenemos muchos ingenieros, muchos médicos, químicos, matemáticos, arquitectos, contadores y de todo. Ahora, como te digo, están migrando de cualquier tipo de edad, están viniéndose para acá por tierra, que eso nos ha encendido bastante las alarmas de poder ayudar a las personas y de darles lo que necesitan prácticamente. Llegan con una vulnerabilidad económica muy fuerte el primer mes. Porque el control cambiario en el país, este dólar negro que tienen, los hace salir del país con 100, 200 dólares. Que 100, 200 dólares aquí son unos 6.000 pesos uruguayos.
para mantenerte 6.000 pesos uruguayos el primer mes, No pagas realmente ni- no pagas ni un surtido, ¿no? Entonces, lo que precisamente hacemos es una bolsa de comida que les estamos dando a los venezolanos cuando llegan. Eso le pedimos una cadena de solidaridad a todos los uruguayos, de que vayan a Manos Meneguayos y nos den aunque sea un alimento perecedero para este tipo de personas. Darles ese primer mes por lo menos un mercado, un surtido, 1 kilo de arroz, de pasta, lo que sea, algunos enlatados. Intentar conseguir un primer empleo rápidamente y un sitio donde puedan hospedarse que sea bastante económico. Luego ese mes, luego de superar los primeros 3 meses, es más fácil para que puedan insertarse en cualquier otro lado. Mejores trabajos, mejores viviendas y así han ido. Esto es una cadena de solidaridad que sencillamente estamos implementando como ciudadanos, demostrándole a nuestro mismo pueblo que sí estamos dispuestos a seguir unidos y a seguir construyendo una historia nacional, una historia de país dentro o fuera de Venezuela. Me parece Básicamente es eso. Es eso. Bueno, hacemos la primera pausa y venimos de inmediato, seguimos con nuestros invitados, disfrutando de las exquisiteces de Parada 1, ya venimos. Hola, hola, ¿cómo andan? Tengo pases para algunos especialistas. Dale, ya te agendo. Perdona, sabés que ando un poco complicada. ¿Vos sabés si hay alguna manera de pagarlo, viste, no sé, cuotas? No, acá las órdenes son gratis. ¿Gratis? Sí, son gratis. Genial, mira, tengo Dale. uno más y... Dale, te agendo. ¿Sí? Gracias, bien. Socia nueva. Hay una mutualista en donde las órdenes son gratis. Cámbiate ahora al Círculo y dale a tu familia la atención que se merece. Llama al 0800 1870.
Bueno, volvemos a este segundo bloque de Perfiles TV, como siempre, segundo bloque presentado por Mercado de Carnes Las Plazas. Justamente Parada 1 trabaja con los productos de Mercado de Carnes Las Plazas aquí en Cardona Cortes de primera calidad. Bueno, doctor Roberto Gossi, vamos a seguir hablando un poco. ¿En qué instancia estamos? En este momento me imagino todos los sectores, todos los partidos trabajando rumbo a las elecciones internas, ¿no? Pero en el caso del partido de la gente nuevo, tratando de conseguir un poco gente que apoye el proyecto, dirigentes que ya tienen, increíblemente ya tienen diputados, tienen senadores que han ido de otros partidos. Bueno, pero específicamente en el sector suyo, ¿cómo viene trabajando y qué aspiraciones tiene aquí en el departamento soriano? Estamos trabajando intensamente recorriendo el interior, invitando a los ciudadanos a sumarse. En el caso de Soriano ya tenemos una agrupación que seguramente en los próximos días habrá novedades. Una agrupación departamental que va a trabajar con nosotros, con el Partido de la Gente y específicamente con nuestro sector, proponiendo ideas y recogiendo de los ciudadanos aquellas propuestas de interés que vamos a ir acercando para elaborar los programas de gobierno que durante todo este año, el próximo año también, se van a estar elaborando a través de 23 comisiones programáticas que ya están trabajando. Entonces nosotros estamos invitando a toda la gente del departamento de Soriano que se sumen a esta campaña, a esta iniciativa ciudadana. O sea, como dice Edgardo Novic, si vos no participás, esto no cambia. Entonces todos tenemos la obligación de sumar a un cambio que además sea duradero, que sea sostenible y que sea algo real. El país está cansado de promesas, está cansado de falsas políticas, de falsas promesas que después no se cumplen, y la gente actúa cada vez más decepcionada de la política, del sistema político, porque ha tenido a la vista fracaso tras fracaso. Después de tantos años de gobierno populista, vemos que no se han resuelto los problemas económicos, cada vez hay más niños en situación de pobreza, cada vez hay más personas que necesitan de que el Estado le dé una dádiva para poder comer, y eso no es lógico ni es lo deseable en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, y somos apenas 3.300.000 uruguayos. Entonces, que el Estado tenga que darle de comer a gente cuando el país produce alimentos para 30 millones de habitantes es un contrasentido, ¿no? ¿De dónde está la raíz del asunto? Y la raíz del asunto, evidentemente, es una política asistencialista que no conduce a que la gente se libere y ejerza en forma libre la ciudadanía, sino una política que tiende a tornar al ciudadano un cliente. Las políticas asistencialistas que no han funcionado en ninguna parte del mundo y que acá ya tienen una data importante y no hemos logrado. Eso sumado a la baja en la calidad educativa, una educación que no responde a las necesidades del mercado, a todo lo que estamos viendo hoy por hoy, de que por otro lado el Estado despilfarra millones de dólares a través de la mala gestión, a través de la corrupción. El gobierno tuvo que recapitalizar ANCAP en 800 millones de dólares. Usted puede imaginar cuántas escuelas, cuántos liceos, cuántos hospitales se pueden hacer con 800 millones de dólares. Y eso lo estamos pagando todo a través de la nafta más cara de América Latina. Estamos pagando una electricidad carísima, a pesar que los costos de generación han bajado con el cambio de matriz energética, han bajado los costos, pero eso no se refleja en las tarifas. Entonces tenemos un gobierno que gasta a cuenta, porque el gobierno se ha endeudado en los últimos años en forma considerable y no vemos una mejora en la calidad de vida de los uruguayos. Entonces eso tiene que cambiar, tenemos que cambiar la matriz por el cual se produce y por el cual el país no puede exportar, porque está exportando impuestos. Cada vez que viene una empresa extranjera a invertir, tiene que tener 800.000 concesiones que ningún uruguayo tiene para invertir. Un pequeño productor, un pequeño como el caso industrial, de por ejemplo, ahora, seguro, tiene que pagar todos los impuestos. Viene una gran empresa que además no se sabe bien por cuánto tiempo más va a estar, porque el negocio de la celulosa es un negocio para 20 años. Ya en 20 años el papel no va a existir, o se va a reducir al mínimo. Y acá tenemos que darle exoneraciones de todo tipo y invertir, el Estado cómo invertir más de $1.000 millones en obras de infraestructura para que se instalen. Y todavía hoy, la noticia de hoy es que le postergaron 10 días más la respuesta. Y el presidente de la República desesperado a través de ese tipo de inversiones, en vez de promover la industria, la pequeña empresa, el productor, el industrial, el pequeño comerciante no puede subsistir por el nivel de impuestos. Y sin embargo estas grandes empresas transnacionales tienen privilegios
inauditos, que yo creo que eso ya tiene que terminarse una vez por todas. Usted hablaba de un tema de gestión, ¿no, Gonzalo? También. Creo que lo que dice Gossi es lo que piensan todos los uruguayos. ¿Por qué no tenemos, los pequeños productores, los pequeños empresarios, la posibilidad de tener un aporte, una ayuda, una exoneración de parte del gobierno? Pero sí ha habido empresas, como el caso de Fripur, como el caso de Alasú, al que se le dio muchos millones de dólares y no caminaron. Esa plata también se perdió. ¿Cuánto se perdió ahí? Solamente lo que nos debe hoy por hoy a la SU asciende a 22 millones de dólares. O sea que lo que quedó después del pésimo negocio en el cual nos embarcó el expresidente Mujica, ¿no? Que estoy esperando porque el PIT-CNT en su momento había dicho que iba a avalar con sus bienes las deudas de Alasú, así que en cualquier momento supongo ¿Eso que... solo Alasú o Pluna también? Eso es solo Alasú, solo la experiencia de Alasú, ¿no? Y una carga impositiva que tiene el sector productivo que es totalmente insostenible. El sector productivo y todo lo que tengan un emprendimiento. Aníbal, este maravilloso lugar que estamos ahora comiendo, debe pagar decenas de miles de impuestos. Que además acá en el interior son impuestos que mayoritariamente se van para Montevideo porque son impuestos nacionales. Imagínate si esta persona que es propietaria de este local pudiera ahorrarse dinero de esos impuestos para poder contratar a otra persona. Y ese dinero serían 20 a 30 mil pesos más que están en la localidad y se mueven en el sistema productivo. Eso generaría un impulso en las localidades muy grande. Hay que bajar la carga impositiva de los emprendimientos y sobre todo de los pequeños y medianos emprendimientos como este tipo de locales, ¿no? Es como creer en los Reyes Magos, ¿no? Porque estamos pensando que el gobierno está buscando siempre fuentes de financiación y más impuestos. Ya no hay mucho más de dónde sacar, mucho menos bajar. Pero es un círculo virtuoso, porque a la medida que hay más, se recortan impuestos, hay más actividad y al haber más actividad los impuestos que se generan son mayores también. La gestión está basada en no contratar, el gobierno de Mujica contrató 70.000 funcionarios públicos nuevos. O sea, como si no hubiera funcionarios públicos, contrató 70.000 más. Hizo estos negocios, como en el caso del Fonde, lo que él denominaba una vela prendida al socialismo, que nos salió carísimo la vela, ¿no? Incendió todo. 15 millones de dólares solamente en un negocio que se sabía de antemano que estaba destinado al fracaso. O sea, todo este tipo de mal manejo lo paga todos, lo pagamos todos. Entonces llegó el momento de decir basta de esta historia, a cambio de una ideología ya obsoleta en el mundo, porque el socialismo autoritario y populista ya está obsoleto en todo el mundo. Nosotros estamos comprando un modelo viejo, un folletín viejo, estamos pagando impuestos terribles, impuestos del primer mundo para tener servicio del tercer mundo, servicio africano. El otro día veíamos en el diario La Nación lo que era la comparación de los combustibles. Bueno, que Venezuela los tiene es país petrolero y que los tiene muy baratos, ¿no? Pero Uruguay es el país que tiene combustible más caro de América Latina. Digo, sí. Y no sé si de América Latina. Sí, ¿no? y esas velas, como decía Roberto, prendidas al socialismo, terminan, y acá que tenemos a los compañeros que son de Venezuela, terminan en experiencias totalitarias como la que está viviendo hoy Venezuela, que hay que decirlo sin ningún rodeo, que es una dictadura hecha y derecha que el gobierno uruguayo no ha condenado en su debida dimensión las dificultades que está viviendo. El otro día a Venezuela. Exactamente. El viernes. Nosotros además, quiero decirlo en este momento públicamente, ellos son dos amigos, pero el reconocimiento que tiene que tener el pueblo uruguayo, porque en su momento se le abrió las puertas a todos los uruguayos en Venezuela cuando en la dictadura uruguaya, ¿no? Y eso es una deuda de gratitud que tiene que tener el pueblo uruguayo con el pueblo venezolano, que creo que lo podemos estar saldando con abrir las puertas a la mayor cantidad de gente posible, que además son un gran aporte para el Uruguay, porque como decía el compañero, gente que viene con mucha capacidad a aportar a la economía uruguaya también, ¿no? Me pongo en el lugar de un frente amplista, ¿no? Blancos colorados son los rosados, ¿tá? Neoliberales. ¿Dónde ubicamos a Novik en este sistema de derecha, centro-derecha, centro-izquierda, que empieza ahí el Frente Amplio, izquierda radical? Ideológicamente, ¿dónde lo ubicarían ustedes a Novik? Porque por ahí se habla mucho de ideología y dice que bueno, Novik no tiene ideología. Yo te lo puedo definir con sus propias palabras. Novik dijo en la puerta de la Corte Electoral el día que registró su partido: si ser de izquierda es defender la calidad de la educación pública,
soy de izquierda. Si defender la seguridad es ser de derecha, soy de derecha. O sea, hay cosas que ya no, las ideologías están obsoletas. Hoy por hoy la gente lo que ve es la gestión, poder vivir en paz, trabajar en paz, disponer de sus ahorros libremente, no que sean confiscados todos los días con un impuesto nuevo. El caso de las jubilaciones es una evidente confiscación por una ley inconstitucional, se le saca plata del bolsillo al jubilado cuando la Constitución dice que no estarán grabados. Hay una recolección de firmas. Hay una por eso, recolección ¿no? de firmas a la que nosotros adherimos plenamente y exhortamos a la gente que no está en los televidentes a firmar esa recolección de firmas para derogar definitivamente, incorporar a la Constitución la prohibición de gravar ahora o en el futuro las jubilaciones. Las jubilaciones no es una renta, las jubilaciones es un reintegro de un aporte que se hizo en su momento para después tener un futuro mejor. O sea, no puede estar categorizado como un ingreso tipo renta, no es una renta. ¿Quiénes pueden firmar? ¿Solamente jubilados o cualquiera? Todo ciudadano mayor de 18 años con credencial cívica puede firmar y tiene la posibilidad de expresarse después en el plebiscito que va supuestamente, si alcanza la firma, a plebiscitar la reforma constitucional conjuntamente con las elecciones nacionales de octubre de 1919. Bueno, de, muy bien. de 2019. De 2019. Bueno, ahora vamos a seguir hablando porque nos quedan algunos temas importantes. También el tema de las partidas de prensa, los sueldos de los legisladores, donde Novi redobló la apuesta, pidiendo el tema también de los subsidios, que tanto se ha hablado, por el subsidio de Raúl Sendí. Bueno, como que está tirando bombas al sector tradicional de la política, digamos, y bueno, van recogiendo el guante. Surgió hace pocos días, ayer, la primera encuesta de Opción, donde lo ubica ahí como la cuarta fuerza política de nuestro país. Pero eso lo vamos a hablar en un instante. Vamos a hablar un poco más de Venezuela con el diputado. Lo mismo le voy a preguntar, diputado. Uno mira desde afuera y ve la perspectiva, ¿no? Y escucha a los defensores del presidente Maduro decir que tienen un gran respaldo popular, y que en realidad tienen un respaldo popular porque hay gente que los vota, ¿no? Una Venezuela prácticamente dividida en dos mitades. ¿Por qué cree usted que el pueblo venezolano, en parte, digamos, 40%, 45%, 50%, sigue respaldando esto que para ustedes es un régimen? En Venezuela no hay elecciones libres. En Venezuela hay una coacción para votar. Hay más de 4,5 millones de empleados públicos. Estos empleados públicos son vigilados, son coactados para que voten a favor del régimen, y hay una suerte de persecución que te dice que si tú no votas por el régimen tú vas a perder todos tus beneficios. Campaña permanente de descrédito en contra de los sectores de oposición, persecución permanente y atemorización de todo lo que pueda decir algo en contra del gobierno. No hay medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, o han cerrado o los han comprado empresarios testaferros del gobierno, o sencillamente el gobierno los amenaza con cerrarlos. Hay todo un sistema de persecución allí que no permite que el venezolano se exprese libremente. Todas las encuestas decían que el 80% de los venezolanos rechazaban la gestión del gobierno y la gestión de Maduro. Ha habido una diáspora de venezolanos importante en este último año, después de 4 meses de conflicto, más de 130 asesinados por el régimen. Hoy siguen persiguiendo venezolanos en puerta a puerta. El servicio de inteligencia bolivariano está buscando gente que estuvo en las protestas, que le tomaron fotos, gente que no son dirigentes políticos, que no están adscritos a partidos políticos, o que sencillamente son dirigentes de base. Los están persiguiendo, y si no lo encuentran a ellos, van y buscan a la esposa o se llevan al hijo preso. Hay el caso de un alcalde llamado Omar Lares, del municipio Campo Elías, del estado Mérida, que como no lo pudieron agarrar a él, se llevaron al hijo y dijeron públicamente que hasta que no regresara el papá no entregaban al hijo. O sea, nosotros tenemos una situación muy compleja. Quizás es la situación que tiene Colombia, ¿no? Colombia tiene un problema con la guerrilla y ha tenido que entrar en negociación con la guerrilla para pacificar. El único detalle es que en Colombia gobierna un Estado democrático
Y el Estado democrático se entiende con el grupo irregular para desactivar al grupo irregular armado. En Venezuela es lo contrario, en Venezuela gobierna la guerrilla. Los métodos no son legales, los métodos son lo de la guerrilla, lo de la extorsión. ¿Y hay posibilidades de diálogo, diputado, en algún momento? Que No. el gobierno ha dicho, vamos a dialogar, pero al otro día de la elección comienza a encarcelar de vuelta. El caso de Leopoldo López, por ejemplo, el caso de Capriles. Nosotros hemos dicho que para entrar en diálogo tienen que haber condiciones ciertas. Nosotros hemos puesto algunas condiciones, muestras que el gobierno de que de verdad va a aceptar lo que allí se acuerde. Nosotros estamos dispuestos en aceptar lo que se acuerde en una mesa de diálogo, pero tenemos un gobierno que es poco serio. Tenemos un gobierno que acuerda una cosa hoy y mañana comienza a perseguir, como tú mismo lo has dicho, pero no solamente que comienza a perseguir, sino que entonces empieza a señalar, a decir que somos la derecha, patria, imperialista, enmarcado en un gobierno que viene, en un discurso que viene empaquetado de Cuba, en donde todo el cuento del imperialismo yanqui, nosotros somos unos apátridas porque si estás en contra de la revolución, entonces estás en contra del país, de la nación. Mientras ellos roban a manos llenas, hacen que el Estado crezca, hacen una red de lealtades a juro y sencillamente el pueblo de Venezuela no termina de tener una democracia sana. No es posible entrar en un diálogo con alguien que te plantea secuestro y extorsión en vez de diálogo. Es decir, cada vez que se presenta el diálogo meten preso 100 personas más para tratar de negociar y decir, bueno, pero estamos soltando. Y hoy en Venezuela hay más de 400 presos políticos que ya no puedes ni nombrarlos, decir su nombre y apellido porque la lista es demasiado larga. Leopoldo López sigue preso, Daniel Ceballos sigue preso, hoy un diputado está pidiendo asilo en un país de Europa. La situación de miedo y persecución adentro es terrible. Y hoy nosotros lo que seguimos pidiendo es que la comunidad internacional presione, que veamos el tema de Venezuela como un tema de izquierda o derecha, o de democracia o no. Yo creo que hoy tenemos que ver el tema de Venezuela como un problema para la región, un problema que está trayendo desplazados, un problema que está trayendo crisis humanitaria. Pudiéramos comparar nosotros que lo que está sucediendo hoy con el pueblo de Venezuela es parecido a lo que seguramente pudo haber hecho Hitler en esa Alemania nazi, en donde hoy los venezolanos se tienen que ir del país porque se están muriendo. Quizás el Estado no los está matando, quizás el Estado no los está asediando en su generalidad, pero cuando tú no tienes medicina y se te muere tu mamá por diabetes, o se te muere alguien porque tiene cáncer, o sencillamente no tienes para pagarle el pote de leche a tu hijo que está recién nacido, tú tienes que irte a buscar sobrevivir en otro país, y que hoy el gobierno no tenga la decencia, ni siquiera la intención de resolver y estabilizar el problema económico, quiere decir entonces que no le importa que la gente hoy se muera. Más de 25.000 muertos a manos de Lampa suceden todos los años en mi país. Eso es un estadio de fútbol lleno de muertos. ¿Qué se puede decir del tema de la inseguridad? Que el otro día hablaba también. Es muy inseguro. Decía una venezolana que tenía la hija aquí en Uruguay, que le llamó la atención cuando vino a Uruguay, que podían caminar por la Rambla con el celular en la mano. Dice, acá salís con el celular en la mano, te roban. Uno pensaría que en un tema militarizado, como es el gobierno de Maduro, por lo menos podría haber, aunque sea seguridad, ¿no? Los militares están robando. Los militares son los encargados del saqueo del arco minero, en donde no hay ningún tipo de reglamentación para sacar el oro y los minerales que están allí. Estamos hablando de que ahí hay oro, hay coltán, hay aluminio, hierro, hay de todo tipo de mineral precioso. Y de eso están adueñados los militares. Los militares están adueñados del contrabando de gasolina. La gasolina en Venezuela es gratis, es subsidiada totalmente por el Estado. Bueno, camiones de gasolina salen desde las refinerías donde llega, porque ni siquiera es que nosotros la refinamos, sino que la estamos importando,
y van hacia la frontera con Colombia, la frontera con Brasil, y la venden camiones de gasolina. De eso están encargados los militares. Hoy el control social en Venezuela lo tiene la delincuencia. Hoy la gente a partir de las 6 de la tarde no sale para la calle porque le da miedo, porque te pueden matar por robarte un teléfono celular, o sencillamente te pueden secuestrar para pedir rescate, o te pueden robar el carro. Pero ya no es simplemente el robo, es la muerte constante de venezolanos. Estamos hablando de una cifra abrumadora, 25.000 muertos al año. Eso es la media, 25.000 muertos al año. Imaginemos un estadio de fútbol lleno de muertos. Eso es lo que sucede todos los años. En manos de los delincuentes. En manos de la delincuencia. Y el gobierno dice que no puede hacer nada porque eso es un problema cultural. La verdad es que la policía y los militares están entregados a el matraqueo que llamamos nosotros los venezolanos, a estarle pidiendo plata a la gente para cuidarlo, para no meterlo preso. Te culpan de cosas políticas, te siembran granadas, te siembran armas y te meten preso y dicen, bueno, que tú eres un preso político. Y si tú no les pagas, entonces te meten en la cuenta de los presos políticos y bueno, tu familia empieza a sufrir. Eso está sucediendo hoy en mi país. Qué tristeza. Bueno, Diego, hablando de eso, justamente, no sé si tú miraste el otro día el programa que se hizo con Canal 4. Yo viéndolo de afuera me hacía recordar los venezolanos a las 4 o las 5 de la mañana haciendo colas para comer una tortilla. ¿Cómo se llama la tortilla venezolana? Arepa. La arepa, ahí está. O para buscar un litro de leche para su hijo, que en muchos casos llegan, hacen 5 o 6 horas de cola y se iban sin la leche para el hijo. Me hacía acordar a las cosas que uno ha escuchado de Cuba, ¿no? Pero mucho peor, porque en Cuba al menos hay educación y hay salud, ¿no? Digo, podríamos decir hoy que este régimen, entre comillas, por más que haya sido elegido democráticamente, Maduro pueda estar llevando a Venezuela a estar en peores condiciones que Cuba en el futuro. Totalmente en peores condiciones. Sí, sin duda ya se encuentra de hecho en peores condiciones. Para junio, ¿por qué sacan por lo menos a la fiscal que le está nombrando el diputado? La fiscal Luis Arteaga Díaz, el 8 de junio de este año, estableció las cifras oficiales de muertos en manos de Lampa por muertes violentas. Y para el 8 de junio iban 21.000 muertes violentas. Se había incrementado muchísimo más que los años anteriores. Los años anteriores cerraba en diciembre en 25.000. Ahora en junio cerró en 21.000. Solo muertes violentas. Esa es la inseguridad. La inseguridad como un método de control social. Ahora el nuevo método de control social es el hambre también. Adicionalmente a la seguridad es el hambre. Entonces no tienes personas, no tienes un pueblo que se movilice por un cambio social, por un cambio de su sistema de gobierno, por un cambio de su sistema político, si está haciendo cola, está haciendo fila para conseguir 1 o 2 alimentos para su familia. ¿Quiénes son los que protestan? ¿Cómo le hablas a una madre, a un padre que tiene 4 o 5 hijos en su casa, a decirle vamos a votar por un cambio? Vamos a escuchar la propuesta de tal candidato por un cambio. ¿Cómo haces lo que están haciendo los señores que están planteando un cambio para Uruguay a través de una plataforma distinta de la política como es Novik? ¿Cómo se lo haces en Venezuela? Si las personas están ubicadas y centradas nada más en buscar la comida, en buscar su estabilidad y en que no los maten. Sencillamente no ser una cifra negra de las muertes venezolanas. Eso es lo que están ahorita las personas. Por eso las personas deciden migrar para donde sea. Antes era impensable. De hecho, revisas las cifras. Hasta el 2010 habían 4 o 5 venezolanos en Uruguay. Ahora las últimas cifras eran que eran 6.000 los que ¿Para habían dónde están conseguido. migrando mayoritariamente? Mira, realmente Colombia, mucho. para todo el mundo están migrando. Ahora depende de las condiciones económicas que tengan cada uno. Están quedándose mayoritariamente Colombia porque Colombia es la frontera seca que tienes. Brasil también. Brasil de hecho tuvo que cambiar tuvo que reformar su política migratoria con respecto a los venezolanos y poderles dar una especie de documentos para que pudiesen estar. Roraima el año pasado se declaró 3 veces en emergencia, que es el estado al norte de Venezuela, que también tiene una frontera seca, está Pacaraima, está Santa Elena de Guairén. Se declaró 3 veces en emergencia, ¿por qué? Bueno, porque los hospitales
públicos de Roraima están abarrotados de venezolanos, abarrotados de las indias, de las etnias indígenas que hay allá. Esto hizo también que Uruguay se convirtiera como un oasis migratorio para el tema venezolano, porque te otorga los papeles, te da salud pública gratis, educación pública gratis también para tus hijos y sobre todo un bien público valiosísimo para cualquier venezolano ahorita, que es la seguridad. Eso es lo que lo otorga. Sé que existe, como dijiste al principio del programa, una campaña publicitaria que proviene del gobierno de mi país, auspiciada y patrocinada y organizada por el Frente Amplio, que es el tema de decir que la crisis venezolana es producto de los medios de comunicación, entre paréntesis CNN y toda la cadena un CNN. bloqueo de empresas, también un lobby bloqueo, empresarial que sacan las inversiones de Venezuela para acarrear esto, una crisis. A todos ellos, a todas estas personas ¿Y a quién favorece que la crisis? descaradamente ¿A la oposición o al gobierno? están hablando de este tema, y a todo uruguayo que quieran interesarse en eso, pónganse en el puesto, pónganse en los zapatos de mujeres que han venido a dar a luz en el Pereira Rosell este año, que cruzaron con 8 meses de embarazo 4.500 kilómetros por tierra, desde Venezuela cruzando por todo Brasil, que llegaron a Manaus y se subieron en un barco día y medio para poder seguir su travesía hasta acá, nada más por dar a luz en un hospital público que tuviese medicina, que tuviera un médico que la atendiera y que no diera luz en un pasillo. Esas personas no vieron por CNN, no vieron por un plan macabro de la derecha yanqui. Vienen porque no tienen medicina, porque no tienen seguridad, porque no tienen comida en su país, porque no tienen las condiciones básicas para poder vivir. No vienen porque la televisión se los dice. No crean en ese cuento. Si algo no van a poder tapar jamás es la gente, las personas. Las personas están siendo en este momento cicatrices vivientes de la máxima tragedia que ha vivido mi pueblo. Y realmente es desgarrador y es descarado que un partido que se dijo, que se dice que lucha que luchó en contra de la dictadura en Uruguay, está patrocinando de la manera descarada como lo está haciendo el régimen de Maduro. Bueno, hacemos una pausa y volvemos para el último bloque para seguir conversando con nuestros invitados en este Perfiles TV, una mesa muy linda, muy agradable, muy variada por otra parte y muy cálida. Pausa y ya venimos. Teníamos los productos de Farmacia y Perfumería Soria antes de la pausa, que los vamos a mostrar porque Farmacia Soria está pensando en el regalo empresarial, en el regalo de cumpleaños, en el de casamiento. Y por acá tenemos, vamos a ver por acá, ahí está. Tenemos la línea de Calvin Klein, de Farmacia y Perfumería Soria. Este es el Obsesión de hombre y de dama, ¿ves? En presentación más chica y más grande. Vamos a perfumar a nuestros invitados. Esta es la novedad que ha llegado, es el Obsesión de Calvin Klein, reitero, para damas o caballeros, que pueden encontrar en Farmacia y Perfumería Soria a un precio realmente espectacular. Lo pueden pagar con tarjetas de crédito, con cómodas cuotas, y bueno, no hay cosa más linda que usar un lindo perfume. Y bueno, el Calvin Klein es riquísimo, ya lo estuve probando. Hacemos una pausa y venimos de inmediato.
Hola, Hola. ¿cómo andan? Tengo pases para algunos especialistas. Dale, ya te agendo. Perdona, sabés que ando un poco complicada. ¿Vos sabés si hay alguna manera de pagarlo, viste? No sé, cuotas. No, acá las órdenes son gratis. ¿Gratis? Sí, son gratis. Genial, mira, tengo Dale. uno más y... Dale, te agendo. ¿Sí? Gracias, bien. Socia nueva. Hay una mutualista en donde las órdenes son gratis. Cambiate ahora al Círculo y dale a tu familia la atención que se merece. Llama al 0800 1870. Bueno, continuamos con este Perfiles TV, seguimos en el aire de enlineatv.uy y bueno, directo también para el Facebook. El saludo también para los amigos de Tele8 Mercedes que nos siguen, al amigo Román Fernández y a Ramiro, que como siempre nos abrieron las puertas cuando estábamos un poco exiliados de la televisión aquí en Cardona. Nos abrieron las puertas allá en Mercedes y bueno, de una u otra forma pudimos arrancar este proyecto que nació allá en la ciudad de Mercedes. Antes de pasar a un tema político, tema Venezuela traído a Uruguay, ¿no? También, gobierno y oposición enfrentados. No solo el gobierno, sino también Almagro, que fue del corazón del gobierno, hoy odiado dentro del gobierno del Frente Amplio, justamente por la defensa que ha tenido al pueblo de Venezuela. Este tema fue abordado también en la Junta Departamental, en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué sucedió? Exactamente, la Comisión de Derechos Humanos, que yo presidía en esos meses, recibió a ellos dos y a otros ciudadanos más que estaban vinculados al tema de Venezuela, dieron su versión ante la Comisión de las cosas que están sucediendo en el país, que parte se relataron acá hoy, y al terminar la sesión, después que ellos se retiraron, la mayoría oficialista de la Comisión decidió suprimir la versión taquigráfica, o sea, amputar el acta, retirando la versión taquigráfica de lo que había comentado, por considerar que estaba fuera de tema. Fuera de tema, hablar de derechos humanos, de una situación política, es una comisión que justamente se encarga de derechos humanos. No estaban en la comisión de feria ni en ninguna otra comisión que no tuviera que ver con el tema. Estaban relatando este tema y bueno, se suprimió el acta hasta el día de hoy no aparece. Los dos ediles que estamos representando las concentraciones de la comisión presentamos ahora un acceso a la información pública que todavía no se ha dilucidado, porque la versión taquigráfica sencillamente desapareció allí, jurídica avaló de que no se exhibiera. O sea que tenemos un documento público que aparecerá secreto contra toda la normativa que establece la Ley de Acceso a la Información, la 18.381, que establece que todo documento en principio es público. Bueno, acá es a la inversa. O sea, y el tema fue que se habló, se contó la realidad venezolana, haciendo énfasis en lo que está sucediendo. Entonces, esto pasó acá en Montevideo en el mes creo que fue en el mes de julio de este año, y motivó varios editoriales de prensa, búsquedas de alguna editorial, se fue levantado por la prensa. No obstante, ese escamoteo de la verdad
es lo que hace este gobierno que tenemos para defender a sus amigos ideológicos, sus compañeros de ruta en ideología, como es el caso del gobierno dictatorial del señor Maduro. ¿Todo el gobierno defiende a Maduro? En parte sí, yo no sé cuál, pero el que calla otorga, el que quiere defender la democracia tiene que decirlo. Si se calla, está otorgando que la mayoría del Frente Amplio, que encubre la situación dictatorial y que es cómplice de esta dictadura, sea la que prime en definitiva, porque esta es la opinión pública. Cuando el Uruguay no se pronuncia, no podemos diferenciar si alguno se cayó por miedo a perder privilegios dentro del oficialismo o se cayó porque estaba de acuerdo en que esto era así. Entonces, cada vez que se defiende una dictadura, se crea esta situación de avalar un régimen dictatorial. Yo creo que el Uruguay está perdiendo puntos, está perdiendo prestigio en ser un foco, un faro, un referente en la democracia como ha sido tradicionalmente la democracia uruguaya. Es prácticamente el único país de América, ¿no? Es el único país de América y es difícil de sostener porque defender a Maduro, bueno, en parte se explica por los grandes negocios que todavía no se pudieron investigar. Recién la comisión parlamentaria va a acceder a esos negociados que se han manejado allí con ese grado de opacidad tan grande, aunque se tramitó el asunto de los negocios que hicieron entre una facción del Frente Amplio, la relacionada, vinculada al señor Mujica, y el gobierno oficialista, el gobierno de la dictadura de Maduro y Chávez. Lo saco un poco del tema político, tema de ciudades sustentables, ¿en qué está trabajando? Y Redes Ciudades está trabajando en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con articular políticas, articular propuestas ciudadanas, y está en este momento promoviendo redes ciudadanas, o sea, una red de ciudadanos que se vinculen y que también puedan, a través de su aporte, a través de su iniciativa, crear cambios de conciencia en lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la gobernabilidad democrática y con todos los aspectos que hacen la sustentabilidad, que no son solo medioambientales, son también crear climas de convivencia adecuados para fortalecer la democracia. Y en el caso de Uruguay, específicamente hablando del medio ambiente, se está discutiendo justamente por la instalación de UPM nuevamente. Ha habido otros temas que también han traído, por ejemplo, la pastera que se quiere ubicar sobre el Río Negro, que es un río que está profundamente contaminado. Digo, la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Soriano el otro día lo trató. Los cauces de agua, no solo los ríos, están contaminados por los agroquímicos. Acá en Soriano la comisión está trabajando mucho en eso. Le digo, ¿es preocupante la situación hoy? Pero es muy preocupante. Alemania acaba de vetar la importación de miel uruguaya por la presencia de glifosato. O sea, se perdió un cliente de primera magnitud como en Alemania para la miel uruguaya por el glifosato. O sea, el monocultivo de la soja está contaminando los ríos y los cursos de agua y el gobierno no hace absolutamente nada. Hace poco apareció, el mes pasado, esta semana pasada, apareció la cantidad de peces muertos en el Río Negro y eso se le adjudicaba un manejo de la represa, cuando es que está, evidentemente, los agrotóxicos que se están usando en el agro no tienen ningún control y se está favoreciendo la contaminación sucesiva de la tierra en virtud de esta especulación que hemos estado viendo en los últimos tiempos a través de estas implantaciones de industria o cultivos que no son beneficiosos para el país. Todo esto lo promueve quien supuestamente es el abanderado del Uruguay natural, Frente Amplio. A eso iba, ¿no? Porque cuando las principales protestas de los argentinos contra la planta de celulosa que se va a instalar sobre el río Uruguay, el Frente Amplio de arranque comenzó apoyando incluso las movilizaciones que eran impulsadas por Cristina Fernández de Kirchner o por Néstor Kirchner en aquel momento, diciendo de que se iban a morir los peces, de que se iba a contaminar, que iban a nacer niños deformados, y hoy se está intentando colocar una pastera mucho más grande sobre un río mucho más chico y más contaminado. Qué contradicción, ¿no? El gobierno de Vázquez tiene su única carta jugada a que le firmen el contrato de UPM. El único logro que va a poder mostrar cuando termine su mandato es instalar o no esa pastera, por eso está tan desesperado atrás de que le firmen los finlandeses ese convenio a cualquier costo de estatura, porque las cláusulas son secretas. Ni usted ni yo sabemos qué va a firmar el gobierno uruguayo porque hay cláusulas de confidencialidad que nos impiden conocer a qué se compromete el gobierno uruguayo con ese emprendimiento. Mujica dijo que a veces se hacen un poco los vivos, los finlandeses, porque quieren tirar de la piola, pero que en realidad van a venir a Uruguay. Y depende del precio que el Uruguay esté dispuesto a pagar, porque esta gente evidentemente
no le interesa el interés de la sustentabilidad o el interés de mantener y preservar el Uruguay natural, sino que tiene un interés además a corto plazo, pues sabemos que en 20 años el negocio de la celulosa en el mundo está liquidado. Gonzalo, ¿qué aporta al Producto Bruto Interno de Uruguay? Sí, mucho, ¿no? La construcción de una pastera. Pero ¿qué le aporta al uruguayo en realidad? ¿Mano de obra durante la construcción? ¿Y después? Y después unos 500 puestos de trabajo, que es lo que está teniendo UPM en Fraiventos. El tema es que, a ver, es muy importante la inversión. El tema, ¿cuál es el costo de esa inversión? O sea, porque si yo te regalo, te voy a decir, Aníbal, te regalo 100.000 pesos. Vos vas a decirme que sí. Eso es lo que le está haciendo UPM al Uruguay. Ahora, si te empiezo a pedir, bueno, pero me tenés que dar tu auto, me tenés que dar esto, me tenés que dar aquello otro, me dice, bueno, en realidad me estás dando 100.000 pesos, pero me estás pidiendo la contrapartida, que es más o menos lo mismo. O sea, eso es lo que le está pasando al Uruguay. Lo que pasa es que ve que necesita al corto plazo una inyección de capital importante, que es lo que le da al gobierno un pulmón para este periodo, ¿no? Entonces, una cosa bastante importante de lo que decía también Roberto de las redes, qué bueno que sería organizarnos en esas redes que estamos armando en todo el país, también en los departamentos del interior, para poder defender estas realidades locales. Entonces, ver los departamentos que están vinculados a la zona del Río Negro, poder generar redes vinculadas a temas de sustentabilidad en el cauce del río, para poder defender esos temas. A nosotros nos gustaría contactarnos con gente de acá del departamento que esté interesada en organizarse para temas locales. Uh-huh. Bueno, hay un comentario que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero ayer publicaba yo en Perfiles una cosa que me pareció insólita. Pueblo Lares, que es un asentamiento poblado rural cercano a José Enrique Rodó, entre José Enrique Rodó y Ombú de la Valle, tenía problemas de contaminación en su agua potable. No serán más de 50 familias que viven en el lugar. Y alguien de UCE fue y les dijo que les tenía que cortar las conexiones domiciliarias para cortar el tema de la contaminación, y que le iba a poner una canilla en el tanque de OCE que fueran a buscar. Digo, no, hay cosas que a esta altura del partido son poco entendibles, ¿no? Ni de chiste se puede entender una cosa así. Porque en realidad, bueno, obviamente, los cauces de agua, el subsuelo está contaminado, está muy contaminado, la realidad es muy grave, y bueno, el caso del país natural está quedando un poco... Totalmente, sobre todo como decía Roberto, con los agroquímicos. El glifosato nos está perjudicando mucho, está permeando en las capas más profundas de la tierra y generando llegar a los cauces. Ahora, ¿quién le mete el diente a esto? Porque obviamente que los que usan glifosato son los grandes empresarios que en realidad a veces son los que terminan bancando a algunos partidos políticos. Me parece que por ahí viene el tema de que nadie quiere hincarle el diente a esto. Sí, hay que buscar soluciones también tecnológicas, porque tampoco se puede volver a la siembra tradicional, porque eso también generaba que mucha riqueza de la tierra terminara en los ríos y en los casos de agua. Digo, el río de la Plata tiene el color que tiene, el río Uruguay tiene el color que tiene, ese marrón, porque muchas tierras terminaban en los cauces de río. Digo, también hay que buscar soluciones tecnológicas para adelante, o sea que hay que avanzar con nuevas soluciones para que la siembra directa pueda tener otros mecanismos de protección de la producción, ¿no? Dice que el agua es el petróleo del futuro. El otro día se aprobó la ley de riego y hubo revuelo. No tanto a nivel político, digamos que muchos levantaron la mano, pero sí a nivel de asociaciones civiles, de personas comunes y corrientes que dicen que se privatizó el agua prácticamente. Y hay que ver cómo se aplica la ley. O sea, sí se permite la asociación para generar esos embalses, para la asociación de varios productores que pueden tener un control del agua, e incluso algunos que no son productores que pueden venir a invertir en ese tipo de reservorios de agua. Hay que ver cómo se va a ir aplicando para ver si eso termina siendo una privatización o no del agua. En realidad el agua en reservorios se necesita y el riego es importante para la producción del país. O sea que esperemos que tenga una aplicación sensata esa ley, ¿no? Bueno, y vamos a terminar un poco ya con el tema político, con el fenómeno Novi. ¿Cómo se encara esta campaña? Hoy alguien decía,
un dirigente frente amplista, lo leí en El Observador, decía: Novik está poniendo prácticamente avisos en el gallito Luis porque no tiene dirigente, haciendo referencia a esto que hablábamos en el comienzo del programa sobre el llamado a postulantes, a candidatos a la intendencia, ¿no? ¿Cómo se sale a hacer política no tradicional en un país que tiene un arraigo importantísimo, de 3 partidos tradicionales ya, ¿no? Yo creo que la gente quiere una nueva forma de participar y de incidir en el tema público. La vía de los partidos políticos ya ha agotado la credibilidad. La gente ya no cree más en los partidos políticos. La prueba está que hay un 40% de personas que hoy por hoy no saben a quién votar si las elecciones fueran hoy. Esa masa de gente, ¿qué está buscando? Está buscando que haya un canal de participación que considera increíble. Entonces yo creo que la nueva política, la política que está basada en la gestión, basada en la participación ciudadana democrática, como en este caso, está buscando canales que se van a imponer, porque ya la política no es la actividad electoral, la actividad que venía 6 meses antes de las elecciones, cuando el político iba a palmear hombros y saludaba a la gente y besaba a niños y trataba de conseguir el voto. Hoy la política es darle soluciones concretas a la gente en el día a día, y la gente se fija de dónde vienen esas soluciones. Y esas soluciones vienen de la sociedad civil. La gente misma sabe muy bien lo que necesita, y si se organiza y uno desde la política ayuda y asiste para lograr objetivos concretos, se logran resultados porque se recobran las redes de fidelidad que en algún momento fueron el sustento de la política. Y hay un politólogo muy conocido que dice: no busquen votos, busquen crear relaciones de confianza de largo plazo. Y es eso lo que la gente se fija. ¿Quién se preocupa realmente y quién va para la foto, a sacarse la foto 6 meses antes de las elecciones y a llevarle el voto para que lo ponga en la urna? Entonces, esa política ya no corre más. Ya no corre más. Hoy por hoy la gente quiere incidir, participar y organizarse. Y eso estamos invitando en esta recorrida, cada vez que tenemos oportunidad de tener contacto con referentes, con ciudadanos comunes, decirle: bueno, podemos sumarnos a eso que decía Novik, sin vos no cambia nada, y invitarlo a que venga a aportar y a hablar sobre estos temas y a incidir concretamente. Nosotros estamos trabajando mucho en los barrios de Montevideo y ahí estamos llevando soluciones concretas, pero con la gente, no aparte llevarle de un escritorio y bajarle un plan de urbanismo, qué vamos a hacer acá. La gente tiene que saber qué es lo que quiere, y en ese sentido estamos trabajando mucho. Tenemos un asentamiento en Montevideo que es un ejemplo cómo se está organizando, y donde ahí, bueno, había problemas de limpieza, de basura acumulada en la calle. Bueno, nosotros desde la Junta acompañamos a esa gente a ir a hablar con el director de limpieza. Han conseguido sus logros, han conseguido sus contenedores, están entusiasmados que pueden lograr más cosas, pero siendo participantes, no que venga el político y le dé la tarjetita del MIDE después y el plan trabajar y todo ese tipo de cosas. Esas cosas ya no corren más. La gente está harta de eso. Gonzalo, otro tema no menor es el tema del enfrentamiento mediático que tiene Novik con el PIT-CNT, ¿no? Permanentemente, porque Novik entiende que hay medidas gremiales, hay sectores que no dejan transformar. ¿Cómo se hace para gobernar con un PIT-CNT tan fuerte? Por ejemplo, tema de educación, es muy difícil poder transformar la educación, el ADN famoso de la educación, que en 13 años no se ha podido cambiar prácticamente nada, ¿no? Sí, a ver, Novik en primer lugar lo que ha hecho está defendiendo el trabajo y a los trabajadores. Lo quiere defender por medio de las normativas y de las ideas que se están desarrollando en todas las comisiones. Ahora, nos parece que justamente el PIT-CNT, que la mayoría de sus dirigentes son personas que no han sido vistas en sus lugares de trabajo durante muchos años, entonces no son los que están defendiendo el trabajo. Yo en lo que vos decís tenés mucha razón. Los sindicatos han sido una maquinaria de impedir cambios en el país, cambios muy necesarios como son los cambios en la educación, es el más dramático que tenemos en el corto plazo. Entonces yo creo justamente en una persona como Novik, que es un empresario que ha tenido experiencia en trabajar durante todos estos años en relacionamiento con el sindicato y con un buen relacionamiento con sus trabajadores, como una persona capaz de poder moldear esas relaciones para poder salir entre todos y lograr las reformas que el país necesita, ya te digo, en el caso de la educación, con urgencia. Bueno, diputado, para ir cerrando,
¿Es mucho peor Maduro que Chávez? ¿Sí? Esto es un animal. Bueno, y lo dijo Mujica, no lo dije yo. Estamos hablando de alguien que no le importa que la gente se muera todos los días y que no sea capaz de unificar el país en función de un rescate económico, dejar el tema discursivo a un lado y tratar de estabilizar la situación humanitaria que hay en el país. Negarlo es el síntoma más evidente de indolencia. Negar que los venezolanos están muriendo de hambre y de enfermedades es un símbolo de que no quieres al pueblo, de que lo único que te interesa es el poder. Y por lo menos nosotros hemos reconocido que Chávez seguramente hubiese estado gobernando, quizás hubiese buscado estabilizar el país, porque Chávez se interesaba mucho en no perder apoyo popular. Chávez, el menor apoyo popular que tuvo fue 45% de apoyo popular en su peor momento. Nosotros, en el momento que logramos derrotar a Chávez electoralmente, que fue en una reforma constitucional, cuando yo era dirigente estudiantil, y bueno, se generó todo un movimiento estudiantil en esa época, cuando los partidos estaban deprimidos, nosotros logramos derrotar a Chávez electoralmente y demostramos que la vía democrática era posible. Lo que más le preocupaba a Chávez era no perder apoyo popular. A Maduro no le importa nada. Maduro es el instrumento de un plan hegemónico en la región, en donde se quiere imponer en el país un modelo a la cubana, en donde se le niega al pueblo no solamente sus derechos civiles y políticos, sino también sus derechos económicos, a tal punto que han salido reportajes de menores de edad en situación de prostitución, han salido reportajes de menores de edad huyendo del país, han salido reportajes de familias enteras llorando las muertes de sus familiares a manos de Lampa, y hoy en las cárceles están llenas de presos políticos y los que son delincuentes comunes están dentro de las cárceles como fuertes protectores de esos delincuentes. Hay una alianza entre el gobierno y la delincuencia. Y esto, todo lo que nosotros decimos en otros países, lo que está sucediendo, la gente dice no puede ser, no lo creo. Bueno, nosotros pensábamos lo mismo. Nosotros pensábamos que no íbamos a llegar a una tarjeta de racionamiento y ya nos pusieron el carnet de la patria. Pensábamos que nuestro país no iba a llegar a pasar hambre porque era un país petrolero, hoy estamos pasando hambre. Nunca creímos que nos iban a poner un modelo cubano y hoy nos pusieron un modelo cubano. Pensábamos que los médicos cubanos que estaban ahí adentro estaban haciendo realmente un trabajo de salud y no un trabajo de infiltración en los barrios. Y todo eso, nosotros hoy tarde nos dimos cuenta que hay un modelo de control social abrupto y perverso para hacer que los que pueden cambiar se vayan del país, y el que no se pueda ir del país, pues entonces tiene que aguantarse el hambre, la persecución, la desidia y las enfermedades. ¿Cómo se cambia, ya para ir cerrando, diputado, cómo se saca a Maduro del poder en medio de este panorama? Bueno, a nosotros no nos queda más que resistir y avanzar, reorganizarnos, volver a levantar el ánimo del pueblo de Venezuela. Afortunadamente el pueblo de Venezuela es un pueblo que de las adversidades y de las derrotas vuelve otra vez a levantarse. Nos hemos levantado durante muchísimo tiempo de las humillaciones y el abuso de poder. Hoy nosotros lo que nos queda es la protesta, es exigir condiciones electorales, es que si hay una elección presidencial, una elección nacional, que esté acompañada de la comunidad internacional, de la Organización de Estados Americanos, de la UNASUR, de presidentes que han dado muestras de querer estabilizar la situación de Venezuela. Tal como está planteada la situación hoy, donde el gobierno tenía un referéndum que lo fue postergando, vamos a ir a una elección presidencial nuevamente donde la oposición se enfrenta a una difícil situación. Participar en un sistema que según la oposición no es cristalino, o quedarse en su casa y dejarle el terreno abierto para que Maduro y su régimen puedan seguir adelante. El problema es que este tipo de régimen te pone dilemas muy complicados. Si los
convenios internacionales, los protocolos internacionales están diseñados para bloquear golpes de Estado militares. No están diseñados para bloquear estados tomados por el narcotráfico o estados que vienen en deterioro en función de que no se cumpla la ley. Y aquí el gobierno nos pone siempre el dilema de participar o no participar. Si participas te va mal y si no participas te va peor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que haya elecciones libres en Venezuela. ¿Qué son elecciones libres? Elecciones libres, transparentes, en donde haya un voto manual, en donde se verifique que por un voto por un voto hay una persona, que el registro electoral permanente sea auditado, porque nosotros hemos encontrado que allí hay más de 600.000 personas que votan doble, o sea, me explico, hay toda una parafrasia. Para eso que allí. ustedes piden, ¿no es un poco utópico hoy? Pero si no pedimos eso, ¿qué pedimos? Irnos a las armas. Nosotros no estamos planteando irnos a las armas ni montar una guerrilla. Nosotros somos un movimiento democrático, y un movimiento democrático debe pedir elecciones libres, debe pedir elecciones limpias. No podemos pedir otra cosa, y tampoco podemos pedir, mira, vete porque Maduro, vete porque nadie te quiere. Al final, los países tienen sus propios problemas. Hoy hemos logrado que la comunidad internacional esté pendiente de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Nosotros lo que no podemos perder es la fe, la esperanza y las ganas de luchar por regresar a nuestra patria, levantarla, ponerla otra vez como un país en donde los venezolanos reciban a todo el que quiera ir, disfrute de nuestro país, y todo aquel que quiera desarrollarse en ese país lo puede hacer como en algún momento lo hicimos. Hoy ese cuento de la izquierda chavista, maurista, fidelista está acabando con la vida de mucha gente que hoy está plagada por todo el mundo queriendo regresar a su país. Los que nos quedamos allí tenemos el compromiso de cambiar a como dé lugar nuestra realidad. Ellos tienen que entender que no pueden matar a la gente de hambre y que lo que están haciendo está verdaderamente mal, y que la historia los va a juzgar como los peores criminales que ha conocido el mundo, ni siquiera Latinoamérica. El mundo los va a juzgar por ser los peores criminales que hayan gobernado un país. Bueno, digo, en medio de este panorama, te pregunto a vos, lo puede contestar el diputado. ¿Maduro es un hombre rico hoy? ¿Es un hombre ¿Maduro? de plata? Sí, claro. Lo hecho que pasa es que hay un sistema que no permite, que no permite rastrear. Nosotros no podemos pedir información pública sobre las cuentas de esos funcionarios. Ha sido los gobiernos de otros países, como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, el gobierno español, quien ha venido tomando acciones en función de ir tras la pista del lavado de dinero y el robo que había en el país. La Asamblea Nacional hizo una investigación encabezada por Freddy Guevara, en donde nada más el presidente de PDVSA, que no es nuestro representante ante la ONU, Ramírez, que fue el presidente de PDVSA, en su gestión se perdieron 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Nosotros calculamos que la pérdida es de 300.000 millones de dólares y todavía no hemos logrado buscar completamente todos los datos porque no es fácil. No hay cómo obtenerlos. Los negocios entre Uruguay y Venezuela, es imposible obtener información sobre estos negocios. En algún momento nos estaban cobrando, cuando empezamos a venir para acá al Parla Sur, que Venezuela le debía una plata a Uruguay. Nosotros dijimos, bueno, nosotros no tenemos información de esa. Si ustedes nos dan información, nosotros buscamos allá, pero acá no nos dieron información. ¿Por qué? Bueno, no sabemos. Quizás es porque ese negocio no está muy bien definido. No lo sabemos, de verdad. No vamos a hacer conjeturas. Sin embargo, ese tema se aplacó porque al final ninguno de los dos quería dar respuesta del tipo de negocio. Todos los jerarcas y los familiares de los jerarcas del gobierno tienen sus dineros, sus negocios, todo lo que se robaron en Estados Unidos, en Andorra y en España. Acaban de meter preso a unos ex viceministros que están en España. Todo lo que se les ha bloqueado los ha obligado a meterse dentro del país e implementar, una economía de contrabando. Hoy en Venezuela se contrabandea comida, se contrabandea oro, se contrabandea gasolina, medicinas, todo se contrabandea.
Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo si ahí hay un control de todo? Bueno, los que controlan son los que tienen el contrabando de todo en el país. Complicado. Adicionalmente, Sí. el tema que también ha sido una de las campañas internacionales de desprestigio a lo que se está haciendo es que las medidas que han tomado por Venezuela para resguardar al pueblo venezolano han sido sobre los funcionarios gubernamentales. Las medidas de los países que está nombrando el diputado han sido sobre determinados funcionarios gubernamentales, los altos jerarcas que son los que firman los cuentaantes, los que controlan las cuentas, los que han controlado tradicionalmente los negocios. Entre eso cabe resaltar, que es algo que no se vio mucho en Uruguay, que no se notó mucho en el mapeo de las noticias, es que dentro de los funcionarios que fueron incluidos en las órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre la suspensión de sus cuentas y confiscación de sus bienes en Estados Unidos, se encuentra el presidente Bandes, el Bandes de acá de Uruguay, que es venezolano, se encuentra dentro de esas medidas. Y no se ha escuchado razón o réplica al respecto. Entonces, eso más o menos va consecuente a esta política de anticorrupción y de transparencia internacional, que es lo que estamos pidiendo la oposición venezolana, que es lo que está pidiendo ya el ciudadano común, el pueblo común. ¿Qué hicieron con nuestro dinero? ¿Qué hicieron con nuestros impuestos? ¿Qué hicieron con nuestros recursos naturales? Aparte de sus negociados, de sus grandes negociados, ¿qué nos trajeron? Hambre, miseria y corrupción. Bueno, les quiero agradecer, muchas gracias por haber venido. Esperemos Gracias a ti, que Aníbal. se pueda solucionar por el bien del pueblo venezolano, más allá de las diferencias por las cuales nosotros no tomamos partido, obviamente. Queremos una Venezuela democrática, una Venezuela que pueda tener un pueblo, un gobierno que se merezca, un gobierno que atienda las necesidades en una realidad hoy que es muy triste ver a uno de los países que fue más ricos de América en la situación que está hoy, seguramente el más pobre de América. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ti y gracias a toda la ciudadanía de Cardona que me está atendiendo acá. Doctor Roberto Gossi, un gusto haberlo recibido y bueno. Gracias, Aníbal, Quedamos a la como orden. siempre, y ha sido un placer volver a compartir esta mesa. Usted es coordinador de la Red Uruguaya de Ciudad. Sí, pero además del sector de Novi, de los departamentos de Soriano, Colonia, que lo tenemos acá. Exactamente, Río Donde estamos en Negro, Colonia. Soriano y Colonia. Así que en esos departamentos, las personas que quieran acercarse, con todo gusto nos escriben y estamos en contacto a través del correo o personalmente con cada visita que hagamos a esta zona. Gonzalo, gracias por haber venido también. No, gracias a vos por estar en esta mesa, por poder acompañarte y bueno, y esta vez hacerlo de este lado disfrutando estos platos que se los recomiendo a la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Peinados Nivia, gracias también a tu espacio Moda de Vanguardia, gracias justamente a Parada 1, gracias a Canal 5 de José Enrique Rodó, Tele 8 Mercedes y por supuesto a ustedes que están del otro lado del televisor para seguir cada uno de los perfiles TV. La próxima semana volvemos con un programa especial. Les saludo también para Florería Cardona, que nos realiza los arreglos florales, Florería Cardona. Y recuerden que se viene el primer año de Parada 1 con fiesta, con música en vivo y con mucho más aquí en este local, seguramente habilitando el local de arriba y también la parte de arriba. El pasado sábado, un cumpleaños de 15 aquí en Parada 1, estuvo muy pero muy lindo por lo que pudimos ver también. Así que vengan hasta Parada 1, nos reencontramos la próxima semana con otro Perfiles TV. Muchas gracias.